Ha llegado el momento para estudiar la lección número 7, titulada A salvo en la tormenta. El versículo para memorizar dice: Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Es tiempo de orar. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estudiar esta lección. Bendito Dios, ayúdenos a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: Jesús me ayuda cuando tengo problemas. Juanita y sus padres se encontraban en un lago dentro de su canoa. De pronto aparecieron unas nubes negras en el cielo. Comenzó a llover y el viento empezó a soplar fuertemente. Rugían los truenos y los relámpagos iluminaban el cielo. Juanita estaba muy asustada. Sus padres remaban tan rápido como podían hacia la orilla del lago. Jesús y sus discípulos también sufrieron una tormenta en un lago. Vamos a leer su historia. Jesús había estado enseñando y predicando durante todo el día. Se había hecho de noche y todavía había muchas personas que deseaban estar cerca de él. Jesús había trabajado durante largas horas por muchos días y casi no había tomado tiempo para comer ni descansar. Estaba completamente agotado. En el lago todo estaba en calma. Los pueblos que rodeaban el lago eran pequeños y tranquilos. Jesús pensó que sería un buen lugar para ir a descansar. Se volvió a la multitud y les dijo: Creo que todos tenemos necesidad de descansar un poco. Hemos pasado un buen día, pero ahora es momento de irnos a casa. Dirigiéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó: ¿Están listos, amigos míos? Los discípulos asintieron con la cabeza y subieron al barco. Jesús se unió a ellos. Al alejarse el bote de la orilla, muchas personas subieron a otros pequeños botes de pesca que estaban en la orilla. Querían estar con Jesús el mayor tiempo posible. Jesús se sentía feliz de poder descansar un poco. Se recostó en la parte trasera de la embarcación. El sonido rítmico de las olas lo ayudó a quedarse dormido. En los otros pequeños botes, la gente hablaba de lo que habían pasado durante el día y gozaban de la brisa del anochecer. Algunos de los discípulos habían sido pescadores en aquel mismo lago. Les gustaba escuchar los sonidos de la noche y sentir la fresca brisa. Pero de pronto cambió la dirección del viento, como sucede a veces en el lago de Galilea. Los discípulos observaron el cielo. «Se avecina una tormenta», dijo uno de ellos. «Así es», añadió otro. Revisaron bien los remos y pusieron las velas al viento mientras éste rugía descendiendo por las montañas. Las tormentas se presentaban repentinamente algunas veces, y eso es lo que estaba pasando ahora. El cielo se iluminaba con los relámpagos y los truenos los ensordecían. Pronto se levantaban grandes olas que se estrellaban contra la embarcación. Los discípulos tenían que gritar para poder oírse unos a otros. «¿Dónde está el balde?», gritó uno de ellos, buscando en la oscuridad. «¡Hay que sacar el agua del bote!», gritaba otro. Los discípulos, que eran pescadores, conocían bien todos los detalles de la pesca y la navegación, así como todo lo relacionado con botes y tormentas. Pero no sabían qué hacer. Estaban más que asustados. Estaban aterrorizados. De pronto, alguien se acordó de Jesús. «¡Jesús! ¡Jesús!»,
Le gritaron. Los pescadores habían tratado de hacer con todas sus fuerzas todo lo que los buenos pescadores hacen en medio de una tormenta, pero se habían olvidado de Jesús. Un luminoso relámpago cruzó el cielo y con ello vieron la figura de Jesús, que todavía estaba durmiendo. ¿Durmiendo? ¡Despierta, Jesús! ¡Sálvanos! ¡Vamos a hundirnos!, gritaron asustados. Jesús se levantó en medio del barco tambaleante. Contempló las caras asustadas de sus discípulos. Estaban mojados, cansados y sin esperanza. Jesús alzó las manos. ¡Cálmense!, ordenó a los vientos. Inmediatamente cesó la tormenta. No hubo más relámpagos y se tranquilizaron las olas. ¿Por qué estaban temerosos?, les preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Dónde está su fe? La tormenta había cercado muchas de las pequeñas embarcaciones y ahora cada persona en cada una de las barcas miraban asombrada a Jesús. El maestro no sentía miedo, ni siquiera un poco. El temor se alejó. Ahora todos comenzaron a hablar en voz baja acerca de Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? Aún el viento y las olas lo obedecen. Jesús está con nosotros hoy y siempre. Él sabe lo que necesitamos y cuidará de nosotros donde quiera que vayamos y en cualquier cosa que hagamos, si clamamos a Él como lo hicieron los discípulos. En la gotita de saber de esta lección podemos aprender que Jesús amaba a la gente que los seguía, pero al igual que ellos, se cansaba y necesitaba descansar. Recordemos el versículo para memorizar. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. El mensaje de la lección es: Jesús me ayuda cuando tengo problemas. Continuando con la lección de hoy lunes, lee y comenta Marcos capítulo 4, versículo 37 con tu familia durante el culto. Luego lee Salmo 50:15 y responde la siguiente pregunta: ¿qué números marcas en el teléfono para buscar ayuda en caso de emergencia? Anótalo en un lugar donde puedas verlo. ¿Cómo llamas a Jesús cuando tienes una emergencia o un problema? Cantemos la alabanza. Puedes confiar en el Señor. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más. Es tiempo de orar. Padre de amor, gracias por este día. Señor, por favor, cuide a todas las personas que están viajando en este día. Y gracias por cuidarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.